Tengo que ver si se ve mi pantalla. Yo espero que sí. Ya ni chequé. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Primero y antes que nada, yo espero estarme escuchando. Espero estar... Sí, sí me escucho. Sí, sí me escucho. Bien. Vamos a poner el chat por acá. No se ve mucho. ¿Podría cerrarlo un poquito más? No, ya no puedo. Voy a poner aquí. Voy a poner el chat. Y vamos a mover la imagen de acá atrás. La vamos a mover tanto para acá. Se va a ver muy padre así. Y esto también lo vamos a mover así, así. Ahí se ve. Ah, pero no me va a dejar ver las diapositivas. ¿O sí, no? Así. Ah, sí se puede. Ya mira, así se ve. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Listo. Hoy me peiné. Hoy me peiné muy chistoso. Hoy me peiné muy chistoso. Tengo voz todavía como ronquita. Vamos a acomodar el micrófono. Pues listo. Vamos a comenzar con un tema el día de hoy muy interesante, muy especial, que yo ya quería hablar desde hace un montonal de tiempo, pero no había terminado la presentación. Y es que saben que yo trabajo, yo hago muchas cosas y tengo una repetición por aquí de unas voces. El día de hoy vamos a hablar acerca de que si el Papa aparece en la Biblia. Y es que miren, hace unos meses, no, hace como un mes, hubo un católico en YouTube que hizo una reacción a uno de mis TikToks en YouTube. Entonces, por ir a ver ese video que me compartieron de este católico, pues me empezaron a aparecer sugerencias de canales católicos. Y me encontré un short, ahorita se los voy a poner, muy interesante, de una persona que habla acerca del Papa y dice que tiene evidencias de que el Papa aparece en la Biblia, lo cual obviamente yo niego por completo y les voy a decir que no aparece en la Biblia el Papa. La postura del Papa no aparece en la Biblia. Así que el día de hoy vamos a desenlazar esa información, se los voy a compartir y vamos a ver este short que, miren, yo la verdad es que le cubrí su carita a esta persona porque no tengo la intención de ir en contra de la persona. La verdad es que no es mi intención. Mi intención es mostrarles los argumentos, por eso está en píxeles y por eso le puse una banda así. Dejé las letras para que ustedes puedan leerlas, pero pues la verdad es que no tengo ninguna intención de ir contra la persona, sino que vamos a contra los argumentos, ¿va? Entonces primero vamos a escuchar el short y ya ustedes me dicen qué opinan, ¿va? Y lo vamos a ir desenlazando poco a poco. ¿El Papa aparece en la Biblia? Muchos evangélicos reniegan de la fe católica principalmente por la figura del Papa. ¿Qué es el Papa? Se preguntarán ustedes los que no son católicos. Bueno, básicamente es el supremo pastor de la Iglesia, dejado por Cristo no para reemplazarlo, sino para que cumpla su oficio de mayordomo. Mayordomo en la casa que es del Señor, es de Cristo. Entonces, ¿esta figura, el Papa, aparece en la Biblia? ¿Sí o no? Bueno, yo como católico voy a sostener obviamente que sí, pero te doy las razones. ¿Querés un pasaje bíblico? Te doy 3. En Mateo capítulo 10, en Marcos 3 y en Lucas 6, Jesús elige a sus apóstoles, los ordena como tal. En cada una de las listas presentadas por los evangelistas, siempre el primero es Pedro. Fíjate que el orden del resto siempre cambia, pero el primero siempre es Pedro y el último siempre es Judas.
¿Qué significa que sea nombrado siempre el primero en una lista de varios con el mismo oficio? Significa que es el más importante. Es por eso que en el libro de los Hechos luego vamos a encontrar con que Pedro siempre es el que toma la palabra. En cada uno de los hechos más importantes del libro de los Hechos, siempre Pedro es el que habla. En Juan capítulo 21 nos encontramos un diálogo de Jesús con Pedro que es bastante llamativo, porque Jesús lo encomienda a una tarea que no le encomendó a ningún otro apóstol. Pese a que todos los apóstoles y después sus sucesores, los obispos, tienen el llamado de pastorear a la iglesia, particularmente es a Pedro a quien Jesús le encarga que pastoree a todas sus ovejas y todos sus corderos. Fíjate que este llamado es exclusivo de Pedro. No hay nadie que lo reciba por parte de Jesús de la forma en la que lo recibió Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 32, nos encontramos con los momentos previos a la pasión de Cristo. Y en ese momento Jesús le declara a los apóstoles que iba a venir un tiempo muy oscuro, pero que él había rogado no por todos los apóstoles, sino por Pedro, para que su fe no falte. ¿Y cuál era el propósito de que la fe de Pedro no falte? De que luego pudiese regresar Pedro y confirmar a sus hermanos. ¿Cuál es la razón por la que Jesús rogó por Pedro y no por el resto de los apóstoles? Bueno, evidentemente lo que enseña la Biblia es porque Pedro era el principal entre los apóstoles y además era el llamado a pastorear a toda la iglesia. Podría darte varias razones bíblicas más, pero creo que con esto ya es suficiente. ¿Sabías? No es suficiente. No es suficiente, no es suficiente. Y les voy a explicar por qué. Vámonos a la presentación porque esto lo quiero hacer así, de volada, de volada, de volada. El Papa aparece en la Biblia. Yo les digo que no. No, el Papa no aparece en la Biblia, señores y señoras. No, señoritos y señoritas. Miren, ¿qué es el Papa? Esta persona argumenta que es el supremo pastor de la iglesia dejado por Cristo no para reemplazarlo, sino para que cumpla su oficio de mayordomo. Mayordomo en la casa que es del Señor, que es de Cristo, ¿no? Yo iba a decir Señor Jesucristo, pero es de Cristo, es lo mismo, ¿va? Entonces, como les decía, yo voy contra el argumento, no voy contra la persona. De hecho, ni siquiera conozco a la persona. Simplemente me apareció el short y me pareció muy curioso y obviamente vamos a ver si es cierto todo esto lo que dice esta persona, ¿va? Dice que nos va a dar 3 pasajes bíblicos donde se habla del Papa. Nos cita Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6. Textualmente dice, en estas listas de los evangelios, Pedro es el primero, el orden del resto siempre cambia. ¿Qué significa que sea nombrado primero en una lista de miembros del mismo oficio? Y él dice y responde que es el más importante. Fíjense que jamás en la escritura, en la Biblia, ustedes van a encontrar una suprema importancia en Pedro, o que alguien cite o diga que Pedro es muchísimo más importante que algún otro discípulo o que alguna otra persona. No, esto es una conjetura humana. Esto es una conjetura que yo me puedo hacer ahorita leyendo un libro, cualquier libro. De hecho, tú haces conjeturas al momento de hacer la lectura de cualquier libro. Con la Biblia pasa igual. Tú vas leyendo y dependiendo tu situación, tus eventos, el conocimiento que tengas, tú vas a ir haciéndote conjeturas. En esta ocasión, lamento decirles que el que Pedro esté encima o esté en primer lugar de todas las listas no quiere decir que sea el más importante. Esto es una conjetura de un hueco de información que necesitamos. Entonces, ¿esto es evidencia de que Pedro es el más importante? Yo les digo que no. Para eso vamos a ir a la escritura. La Biblia se va a responder solita. Miren, vamos a hacer un análisis. Este chico nos pone tres capítulos, 3 citas bíblicas donde nos dice que están las listas de los apóstoles. Yo les voy a dar las 4 listas. Tenemos Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1. Pedro es mencionado en primer lugar, pero no por su nivel de importancia, sino por su edad, y se los voy a comprobar. Si ustedes ven bien el cuadro, mi Señor eligió como discípulos a 3 pares de hermanos, a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Judas Tadeo. Estos eran 3 hermanos, pues todos los demás eran de diferentes familias. Pero hay algo bien interesante. Fíjense que la mención de los discípulos en otro orden puede ser que sea por parentescos y edades, y ahorita te lo voy a comprobar, ¿va?
La cultura, si no la conocemos, sobre todo la cultura judía de ese tiempo, si no la conocemos nos va a hacer tener este tipo de conjeturas que no tienen nada que ver. Miren, les voy a explicar. Vamos a leer Mateo 17 del 24 al 27. Esto va a estar bien interesante. Mateo 17 del 24 al 17. Fíjense, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo. El primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí hay una clave. Fíjense que de lo que están hablando es de un impuesto que se cobraba en el templo, ¿va? Entonces, lo que está pasando es que solamente Jesús, Yeshua y Pedro van a pagar este impuesto. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y ese impuesto quiénes lo pagaban? Vamos a Éxodo 30. Aquí te voy a desenlazar una situación muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. A ver, vamos a ver. Acá tengo la cita. 30, 13 al 14. Va. Fíjate quiénes pagaban este impuesto. Dice, habló también Adonai a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Adonai. ¿Quiénes pagaban este impuesto del que le estaban exigiendo los fariseos o estas personas a Pedro? Estaban pidiendo el impuesto de los que tenían 20 años para arriba. Así que, si nosotros nos ponemos a analizar esto, ¿quiénes eran los únicos que pagaban los impuestos? Las personas que eran mayores de 20 años. Por lo tanto, yo por eso en este cuadrito de acá les pongo edades sugeridas. Simón era el mayor de los discípulos, sí, pero no mayor de importancia, era mayor de edad. Todos los demás discípulos tenían menos de 20 años porque ellos no pagaron el impuesto. ¿A quién se lo pidieron? A Pedro y a Yeshua. Sabemos que en Lucas lo que nos dice es que aproximadamente Jesús tenía 30 años de edad cuando comenzó su ministerio, por lo tanto, él tiene que pagar el impuesto. Pedro, nunca nos dicen qué edad tenía, sí nos dicen que, por ejemplo, estaba casado, que tenía una suegra, etcétera, pero nunca nos dicen su edad. Sin embargo, al nosotros leer esto y al conocimiento de la ley o de la Torá, pues podemos llegar a conocer quiénes eran los que pagaban ese impuesto y obviamente eran los mayores de 20 años. Así que con manzanitas, para quien no me haya entendido. Lucas 3:23 dice que Yeshua tenía aproximadamente 30 años. Mateo 17:27 nos dice que Pedro y Yeshua son los únicos que pagaron este impuesto que solo pagan los mayores de 20 años. Entonces, es por esa razón que sabemos que Pedro era mayor de 20 años. Todos los demás discípulos, los 11 discípulos demás, no pagan el impuesto. ¿Por qué? Porque eran menores de 20 años. Entonces, se los vuelvo a repetir, Pedro era mayor, sí, pero era mayor de edad. Tenía más de 20 años. Es por eso que en las listas de los discípulos que encuentras en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1, vas a encontrar que Pedro es mencionado al principio, no por un grado de importancia, sino por la edad. Cualquiera que haya leído las genealogías, por ejemplo, de Números o de Génesis, se va a dar cuenta de que siempre es mencionado el más adulto, el más grande, es por una tradición. Entonces se respeta la edad del mayor y se empieza a desglosar por edades o parentescos. De hecho, Mateo lo que hace es desglosar por edades y parentescos. Marcos hace algo similar, pero sí empieza a hacer algunas separaciones. Lucas hace lo mismo. De hecho, Lucas y Hechos lo escribe igual, pero con diferentes motivos. Entonces, es por eso que este cuadrito, analícenlo ustedes, ahí están de colores las pares de los nombres de los discípulos.
discípulos para que ustedes puedan ver que realmente el que se mencione a Pedro en primer lugar en cada una de las 4 listas que encontramos en el Nuevo Testamento no se refiere a que Pedro sea el más importante de los discípulos, se refiere a que es el mayor de todos ellos, pero en edad, ¿ok? Ahora, esto obviamente nos pone una perspectiva muy distinta a lo que hemos visto en las películas, y les aseguro que las películas o las series, a lo mejor este tipo de investigaciones tan profundas no las han llevado a cabo, ya que siempre nos ponen a unos discípulos mayores de 28, 30, 35 años, aproximadamente en la edad de Yeshua, aproximadamente en la edad de Jesucristo. Sin embargo, sabiendo este dato tan importante, nos vamos a dar cuenta de que los discípulos inclusive eran niños, eran muchachitos, menores de 20 años, que cambiaron el mundo. Si algún jovenzuelo me está escuchando aquí y es menor de 20 años y se pregunta y dice, ¿Dios puede usar mi vida? Por supuesto que sí. 11 chamacos menores de 20 años cambiaron el mundo junto con Pedro, mayor de 20 años. Así que no tengas dudas, el Señor te puede usar en cualquier momento de tu vida. Entonces, la verdad es que el escenario más real que nosotros vamos a tener es que los discípulos en sí eran adolescentes, eran jóvenes que podían ir entre los 15 a los 19 años de edad, y esto cambia la perspectiva de todo lo que hemos visto en series y etcétera. ¿Por qué? Porque las mentalidades occidentales, ¿qué es lo que han querido hacer? Poner a discípulos en similitud de edad de Yeshua o de Jesucristo. Sin embargo, no es así. Ahora, dice él también que en Hechos Pedro siempre toma la palabra. Él dice, en el libro de Hechos siempre vamos a encontrar con que Pedro es el primero que toma la palabra. Y esto obviamente dice él que es porque es el más importante. De hecho, si ustedes pueden ver un pedacito más, se van a dar cuenta, bueno, primero aquí está hablando del orden. Siempre cambia, pero el primero siempre es Pedro y el último siempre es Judas. ¿Qué significa que sea nombrado siempre el primero en una lista de varios con el mismo oficio? Significa que es el más importante. Bueno, ustedes ya vieron que realmente no es así. Él se está contestando solo con su mentalidad de a lo mejor occidente, con conjeturas humanas, sin ir un poquito más a la información. Yo les acabo de dar un dato duro diciéndoles que Pedro se menciona al principio de las listas porque es el de mayor edad, no es porque realmente sea el más importante. Sin embargo, me parece muy peligroso que nosotros, al momento de hacer alguna doctrina o alguna enseñanza, nosotros de nuestra propia conjetura vayamos al mundo a decirles, miren, es por esto. No, señores, tengamos mucho cuidado con eso, porque pues eso estaría como que validando el papado, pero no es por eso, ¿va? Vamos a escuchar el otro argumento. Por eso que en el libro de los Hechos luego vamos a encontrar con que Pedro siempre es el que toma la palabra. En cada uno de los hechos más importantes del libro de los Hechos, siempre Pedro es el que habla. En Juan capítulo... Ok, dice aquí que Pedro es siempre el que habla. Les voy a decir algunas características que tú vas a poder encontrar muy fácilmente en internet e inclusive leyendo los 4 evangelios. Pedro, al ser el primero que toma la palabra, es que nosotros estamos viendo que él es impulsivo, ¿va? Él es atrevido e inclusive es calificado como colérico, desesperado, y obviamente es el de mayor edad. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros nos damos cuenta en los diferentes escenarios donde ha estado Pedro, Pedro siempre levanta la mano y siempre está ahí de acelerado o de impulsivo diciendo, Señor, quiero caminar en el agua contigo, Señor, llámame hacia ti, Señor, yo no te negaré, tú eres el Mesías, Señor, hacemos enramadas para ti, para Elías y Moisés. Pedro es el que saca su espada, le rebana una oreja a un siervo romano. Entonces vemos a un Pedro impulsivo. Son características que el Señor va a usar, o el Mesías va a usar posteriormente para su evangelio. En Mateo 16 del 21 al 23, Pedro, inclusive después de haber dicho que Yeshua, que Jesucristo es el Mesías, y que el Mesías le haya dicho, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, versículos más después, Pedro sugiere e intenta persuadir a Yeshua de que se autocompadezca, rehusándose a su misión de morir en la cruz del Calvario. Yeshua a esta acción le llama Satanás. Le dice, Satanás, aléjate de mí. Entonces, imagínense esta situación. Esta situación es que ni siquiera Yeshua aprobaba completamente estas características o estos comportamientos impulsivos, atrevidos o desesperados de Pedro. Estos escenarios donde vemos en el libro de Hechos que Pedro es el que levanta la mano y es el que habla, es por su manera de ser. No es porque realmente él tenga una importancia. Ya acabamos de invalidar que él sea el más importante de todos los discípulos por
rango de edad, no, Él es por sus características, y estas características quiero decirte que a pesar de que mi Señor llegara a verlas en negativo, el Señor les ve un propósito positivo, porque el Señor siempre va a usar a sus discípulos de manera positiva, obviamente usando sus características. Fíjense que Gálatas 2:9 también dice que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas de la iglesia. Aquí no nos está diciendo que Cefas es la base, es la piedra, es la roca, el sustento, y Juan y Jacobo son columnas. No, a los tres se les dice que son columnas de la iglesia. Es muy importante saber que en muchas citas bíblicas no vamos a encontrar definido exactamente que Pedro sea una autoridad. No la hay, no existe. Entonces, estos comportamientos que vemos en Hechos, donde siempre Pedro toma la palabra, es por su manera de ser, porque él es impulsivo, es atrevido, es colérico, desesperado, y pues obviamente porque es el más adulto de todos. Vamos a seguir con los otros argumentos. En el 21 nos encontramos un diálogo de Jesús con Pedro que es bastante llamativo, porque Jesús lo encomienda a una tarea que no le encomendó a ningún otro apóstol. Pese a que todos los apóstoles y después sus sucesores, los obispos, tienen el llamado de pastorear a la iglesia, particularmente es a Pedro a quien Jesús le encarga que pastoree a todas sus ovejas y todos sus corderos. Fíjate que este llamado es exclusivo de Pedro. No hay nadie que lo reciba por parte de Jesús de la forma en la que lo recibió Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 30. Ok, ahora está hablando acerca del pastorado de Pedro. Muy bien, el supremo pastor. De hecho, él al principio del video dice que el Papa es el supremo pastor de la iglesia. Ahorita nos está mencionando Juan 21 del 15 al 17, donde Yeshua, Jesucristo, le dice a Pedro, pastorea mis corderos 3 veces. Junto con esta frase de pastorea mis corderos, Yeshua le está reclamando, le está diciendo, Pedro, o más bien cuestionando, Pedro, ¿me amas? La frase completa es Pedro, ¿me amas? Y concluye, pastorea mis corderos. Pastorea mis corderos se lo dice 3 veces. Curiosamente, si ustedes se dan cuenta, capítulos atrás, 3 veces Pedro negó al Mesías después de decirle que lo iba a seguir inclusive hasta la propia muerte. Pedro impulsivamente le dice, yo no te negaré, yo soy capaz de seguirte hasta la misma muerte. Sin embargo, lo que hace Pedro es negarlo 3 veces antes de que el gallo cante. Ustedes lo deben de saber. Ahora, ¿qué significa realmente que Pedro esté recibiendo este llamado 3 veces? Es porque tiene que restaurar su negación hacia el Mesías. Eso es lo que está pasando. Yeshua, al amar a su amigo Pedro, lo que está haciendo es restaurar esa negación de 3 veces que él hizo. Entonces no podemos decir o dejar por un lado lo que Pedro hizo anteriormente, porque él, con pena alguna, le dice, sí, Señor, te amo. Tiene que restaurar las 3 veces que al Señor le demostró que no lo amaba, negándolo 3 veces. Fíjense, citas y libros más tarde, jamás encontramos alguna mención de Pedro como superior o supremo pastor de la iglesia. De verdad, se los prometo que no hay ni una. Por el contrario, encontramos a unas iglesias, a unas agrupaciones donde cada miembro tiene una función como el cuerpo de Cristo sin jerarquías. Mi Señor nos definió como su cuerpo, como el cuerpo de Cristo, donde la mano derecha no es mayor a la mano izquierda, ni el pie izquierdo mayor al pie derecho. Ningún órgano es más importante que el otro. La cabeza es Jesucristo y ningún otro organismo, ningún otro órgano puede ser más importante que el otro. De hecho, específicamente en Hebreos 13:20 vamos a encontrar a quien sí se le llama como el supremo pastor. El supremo pastor, el gran pastor es Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, esta frase que menciona acá como diciendo que es el supremo pastor de la iglesia, que no son católicos. Bueno, básicamente es el supremo pastor de la iglesia, dejado por Cristo, no para reemplazarlo, sino...
es un error, es una falla en no saber lo que dice Hebreos 13:20. Aquí sí está textualmente nombrado el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces no hay otro gran pastor, no hay otro supremo pastor que se le llame como a Pedro. Pedro es el supremo pastor y etcétera. No lo hay, no existe. Pedro no es el supremo pastor de nada, es uno más de muchos pastores. Yo sé que algún católico va a decir, ¡ay, está ofendiendo a Pedro!, ¿no? Como siempre nos dicen, ¡ay, ofende a María si no dice que es perpetuamente virgen o que todo lo que las doctrinas que se han inventado alrededor de María. No es un tema de odio, es un tema de restaurar una realidad, una verdad. Fíjense, Efesios 4 dice que él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay diferentes ministerios y hay diferentes dones. Nadie es mayor que el otro, ni el profeta es mayor al pastor, ni el pastor es mayor al evangelista. Todos hacemos una misión y tenemos un propósito en la iglesia de Cristo. Acordaos de vuestros pastores, dice Hebreos 13, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Fíjate muy bien que habla de pastores, jamás especifica y dice, acordaos de vuestros pastores y de su supremo pastor de la iglesia. Jamás lo cita así Hebreos. Nunca hay una diferencia diciendo, acuérdense de su supremo pastor de la iglesia y también de sus pastores. No hay ninguna diferencia. A todos los generaliza. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por lo tanto, no hay ningún supremo pastor de la iglesia excepto Jesucristo. Dice primera de Pedro 5, el mismo Pedro, apacentad la grey de Dios, obviamente el pastoreo, que está entre vosotros cuidando de ella, o sea, los pastores, los corderitos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de la misericordia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ni siquiera Pedro sabía o se sabía a él mismo como un supremo pastor de la iglesia. Eso es una completa mentira. Él sabía que el príncipe de los pastores era Jesucristo, era Yeshua el Mesías, y que todo el que está haciendo una labor de pastorado debe de hacerlo voluntariamente, sin ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Esta posición del pastorado, yo ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones. Para mí un pastorado no es como que el líder sindical o la máxima autoridad de cada iglesia o cosas así. No, un pastor es una guía, es una persona que te puede ayudar a dirigirte en alguna situación donde tú tengas dudas. Es como un coaching, ¿saben? Es como una persona que te anima y te puede enseñar de la escritura y te puede decir, mira, así dice la palabra de Adonai. Pero eso no significa que tiene una autoridad sobre de ti. No, los pastores tienen cierta autoridad. ¿Por qué? De alguna manera, porque están al cargo del rebaño y porque ellos han decidido hacer esta parte del coaching. Pero eso no significa que tú tienes que hacer a ojos ciegos todo lo que diga el pastor, porque si no, estaríamos cayendo en esas aberraciones de iglesias de otros lugares donde dicen, hoy es que el profeta dijo, es que el pastor dijo que yo tengo que irme a vivir con él, o el pastor dijo que mi hija se tiene que casar con fulanito y sutanito, y que mi hija y que esto y que lo otro. A veces en las iglesias ponen a los pastores como supremo líder y como que es no sé, es como, ¿cómo se le dice al Papa? Que también él lo que dice, infalible, ¿va? Le dan infalibilidad. O sea, le ponen así como que no es lo que el pastor dijo y no hay que ir en contra de lo que el pastor dice. No, el pastor es un guía, es un apoyo, te tiene que apoyar, te tiene que ayudar, te tiene que escuchar. Ese es el pastorado, ¿va? Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice acá otro argumento. Estábamos por aquí, por acá, es el de Lucas.
declara a los apóstoles por Es parte aquí. de Jesús de la forma en la que lo recibió Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 32, nos encontramos con los momentos previos a la pasión de Cristo, muy oscuro, pero que él había rogado no por todos los apóstoles, sino por Pedro, para que su fe no falte. ¿Y cuál era el propósito de que la fe de Pedro no falte? De que luego pudiese regresar Pedro y confirmar a sus hermanos. ¿Cuál es la razón por la que Jesús rogó por Pedro y no por el resto de los apóstoles? Bueno, evidentemente lo que enseña la Biblia es porque Pedro era el principal entre los apóstoles y además era el llamado a pastorear a toda la iglesia. Podría darte varias razones bíblicas más, pero creo que con esto ya es suficiente. Muy bien, él dice que con eso es suficiente y dice que es porque Pedro obviamente tenía este llamado especial y era el más importante de todos los apóstoles o de todos los discípulos, lo cual ya hemos evidenciado que no es así. Él habla de Lucas 22:32, que tu fe no falte. Mi Señor le dice que tu fe no falte. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las actitudes de Pedro, que era impulsivo, atrevido, colérico, desesperado, mayor de edad, que negó al Señor 3 veces y que mi Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y tuvo que confirmarle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, pues esto se cumple también acá, en Lucas 22:32. Dice este amigo textualmente, la Biblia enseña que Pedro era el principal entre los apóstoles y además era llamado a pastorear a toda la iglesia. No, señores, los pastores eran demasiados. Ya lo vimos acá por ejemplo, en Hebreos 13, donde dice, acordaos de vuestros pastores. Miren, en Mateo 26:31-35, Marcos 14:27-31 y Juan 13 al 36 al 38, Yeshua da a conocer los padecimientos de sus discípulos. Y esto no es algo que Yeshua o Jesucristo se haya inventado, estaba profetizado. Si ustedes leen Zacarías 13:7, se van a dar cuenta de que los discípulos, las ovejas del Mesías, iban a ser zarandeadas. Es por esta razón que en Lucas 22:32 puse aquí tres versiones bíblicas donde dice, Jesucristo le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle como anteriormente. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué es lo que mi Señor le está diciendo a Simón? Para que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cómo es Pedro. Jesús sabe que Pedro es capaz de negarlo. Jesús sabe que Pedro es capaz de irse a esconder a pesar de ser impulsivo y a pesar de decir, Señor, yo no te negaré. Señor, yo te voy a seguir al fin del mundo. Yeshua sabe los comportamientos de Pedro y es por eso que le dice, yo he pedido a Dios que te ayude, en otra versión, para que te mantengas firme, Pedro. Por un tiempo vas a dejarme solo, ¿va? Escuchen eso. Por un tiempo vas a dejarme solo, por un tiempo me vas a negar, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Otra versión, por ejemplo, la palabra hispanoamericana dice, pero yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe y tú, cuando recuperes la confianza, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Qué era lo que estaba pasando? Yeshua en todos los escenarios le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. Pedro, me vas a negar. Entonces, ¿por qué Pedro necesita que Yeshua ruegue por él? ¿No es obvio? Pedro, me vas a negar, déjame pedirle al Señor por ti para que tu fe no falle. Eso es muy evidente, señores, porque Pedro era débil. Yeshua sabía que lo negaría, pero en su regreso, su testimonio al decirle a ellos, miren, yo negué al Señor, y lo sabemos por el testimonio de Pedro, iba a poder confirmar a los demás discípulos que eran menores de edad de él. Entonces, no estamos hablando de que realmente aquí Jesús o Yeshua tuviera esta visión de que, ay, como Pedro va a ser el papa y lo acabo de poner a cargo de toda la iglesia, de toda mi edificación, pues por eso voy a rogar por él. No, señores, es por el tema característico de Pedro, es porque sabemos que el Pedro lo negó y tenía que regresar. Ahora, las diferentes versiones de la Biblia te dan ese contexto, te dan esa misión de poder,
explicación, de poder entender por qué el Señor lo está haciendo. Pero como muchos, a veces el catolicismo o algunos cristianos leen la escritura en su propia mentalidad ya formada o en su propia doctrina ya formada, es por eso que no comprenden este tipo de situaciones. Necesitamos liberar nuestra mente de doctrinas y enseñanzas vanas que nos han propuesto diciendo es que Pedro es el supremo pastor de la iglesia y es el Papa y todos vienen de Pedro y etcétera, 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 para que te quites esa visión de que Pedro era perfecto y Pedro era el sumo pontífice y todo eso. No, tienes que ver a los discípulos con la humanidad con la que Yeshua los veía. Yeshua veía la humanidad de Pedro. Yeshua veía las situaciones de Pedro para poder decir: tengo que orar por ti, Pedro. Tengo que orar por ti para que con tu testimonio fortalezcas a los otros discípulos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, muchas veces nosotros creemos que no tenemos que quitarnos esos sesgos que nos han puesto en la iglesia. Sí, sí te los tienes que quitar y tienes que ir a la información. Vamos a resumir esto porque estas fueron todas las evidencias que este amigo de YouTube pues nos dio, ¿va? Él nos decía que el Papa es el supremo pastor de la iglesia dejado por Cristo para su mayordomía. Ya dijimos que no, así como acá, no. Eso no es cierto, ¿vale? Porque él nos da 3 pasajes bíblicos, Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6, para decirnos que en esas listas Pedro es mayor a todos. Entonces, esas listas nos evidencian que Pedro es mayor a todos, no por un sentido de importancia, como decía este amigo en YouTube, sino más bien porque es mayor de edad que todos los discípulos. No es por un tema de liderazgo o de importancia, sino porque él es mayor de 20 años. Y para eso leímos Mateo 17, 24 al 27 y Éxodo 30 del 13 al 14, donde nos especifica quiénes eran los que pagaban los impuestos del que les estaban solicitando aquí en Mateo 17 del 24 al 27, que era el impuesto que le pidieron pagar a Pedro y a Yeshua, y por eso Yeshua, Jesucristo y Pedro son los únicos que pagan el impuesto que era sugerido o que era solicitado para todos los jóvenes mayores de 20 años. Así que te acabo de demostrar que Pedro tenía más de 20 años y obviamente Jesucristo, Yeshua, tenía más de 30 o aproximadamente 30 años, y es por eso que ellos pagan este impuesto y los demás no pagan el impuesto, cambiando toda la perspectiva de las series que vemos en la televisión o que vemos en el cine o en fotografías, dándonos cuenta de que en sí los discípulos de mi Señor eran muchachos menores de 20 años, excepto Pedro, que era mayor de 20 años. Entonces, esto cambia un paradigma completo, y es por eso que esta lista tú vas a ver que por eso el orden cambia, porque son 3 pares de hermanos, porque tienen diferentes edades y porque en la tradición o cualquiera que haya leído las genealogías en la Biblia se dará cuenta de que siempre se pronuncia al más grande de edad, y en este caso pues era Pedro. Ahora, también nos acabamos de dar cuenta, o les acabo de explicar, que Pedro era una persona impulsiva, atrevida, colérico y desesperado, y era el mayor de edad, y es por eso que en muchos escenarios vamos a ver que Pedro es el que quiere tomar la palabra, Pedro es el que quiere hablar, Pedro es el que quiere participar, Pedro es el que quiere caminar en el agua, Pedro es el que quiere hacer muchas cosas, y esto tiene una relevancia muy importante, porque por eso les decía que Jesucristo lo que va a hacer es usar nuestras aptitudes y nuestras características al beneficio de su evangelio. También acabamos de derribar que él es llamado supremo pastor, ya que la única evidencia de un supremo pastor en la iglesia lo vamos a encontrar en Hebreos 13:20, donde se menciona claramente que el supremo o el gran pastor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice que en Lucas 22:32 que tu fe no falle o que tu fe no falte, es precisamente porque Jesús, Yeshua, conoce los comportamientos de Pedro, y es por eso que dice: voy a rogar por ti, porque yo sé que así como eres impulsivo, colérico, atrevido y etcétera, también te atreves a negarme, también te atreves a irte para atrás y arrepentirte. Yo voy a rogar para que tu fe no falle y confirmes a tus hermanos. ¿Cómo? Con tu testimonio, porque yo sé que me vas a negar, que me vas a dejar por un tiempo, pero cuando regreses arrepentido,
este testimonio va a confirmar a tus hermanos. Entonces, estos son los argumentos que nos dio el muchacho de YouTube, pero yo te tengo un argumento más. Un argumento que seguramente algún católico te va a dar en algún momento y te va a decir. Lo que pasa es que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos y esto es una autoridad. Yo lo he escuchado en algunas ocasiones y es por eso que decidí tratarlo aquí, porque estamos tratando el tema del Papa. Muchas veces usan este argumento de las llaves del reino de los cielos para decir que Pedro o los papas en su consecuencia o subsecuentes o en secuencia tienen esta autoridad de tener las llaves del reino de los cielos. Bueno, te voy a explicar qué son las llaves del reino de los cielos, pon mucha atención. El reino de los cielos principalmente debemos de aprender qué es. El reino de los cielos, mi Señor, no se está refiriendo a los cielos como tal, se está refiriendo a un reino. ¿Y por qué te lo digo así? Tenemos aproximadamente 40 parábolas en los evangelios, donde mi Señor siempre dijo, el reino de los cielos es similar a un sembrador. El reino de los cielos es similar a una mujer que hace pan. El reino de los cielos es similar a una persona que vende perlas en un mercado. El reino de los cielos es similar a una red de peces. El reino de los cielos es similar a un rey con 2 siervos. El reino de los cielos es similar a 10 vírgenes. El reino de los cielos es similar a un varón que encuentra un tesoro enterrado. Entonces, con esto quiero dejarte de tarea que veas qué es el reino de los cielos buscando las parábolas del Mesías. Ahí está el código de por qué mi Señor decía... ¿Por qué le preguntan en alguna ocasión? Le decían, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas a estos? Bueno, porque mi Señor quería gente que estudiara, gente que no nada más estuviera ahí escuchando y dijera, ay, qué bonito habló, bravo, vámonos. No, mi Señor quería gente estudiosa y es por eso que el reino de los cielos Él lo definió en todas estas parábolas. Es por eso que nosotros no podemos llegar a pensar con nuestra mente occidental y decir, ay, sí, miren, como le dieron las llaves al reino de los cielos a Pedro, entonces Pedro está en la puerta del reino de los cielos y él está eligiendo quién entra y quién sale. No, esa es una mentalidad o una escena que hemos visto en caricaturas o hemos visto en películas. Esto no es así. Cuando nosotros más veamos la escritura, nos vamos a dar cuenta de lo que está haciendo Yeshua al darle las llaves del reino de los cielos, es darle una misión a Pedro. Una misión inclusive que va más allá de un papado. Es algo más interesante y de más bendición. Miren. Cuando a Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos, él ni siquiera sabe de qué está hablando, porque muchas veces ellos no sabían, inclusive el Señor les decía, esperen a que venga el Espíritu Santo para que entiendan todas estas cosas, e inclusive hasta él se enojaba y Yeshua decía, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Y se molestaba. Bueno, aquí la situación pasó en Hechos 2. En Hechos 2, cuando viene el Shavuot o el Pentecostés, ¿quién es el que se levanta? El colérico, el atrevido, el impulsivo, el que siempre está levantando la mano, es Pedro. Aquí es donde vemos la evidencia de que mi Señor va a usar las características de cada persona para el beneficio de su reino. Pedro tiene una llave y va a abrirla el día de Shavuot, va a abrir una puerta. ¿Cómo? Dando el primer discurso acerca de Jesucristo, diciendo acerca de Joel, de las profecías y de los salmos, y hablando a todos en ese momento en diferentes idiomas, diciéndole a las personas que se pueden acercar a Jesucristo, y las personas le van a decir, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense y sirvan al Señor. Eso es lo que está haciendo Pedro. Esa es una llave. No solamente eso, sino que en Hechos 8 vemos algo que no nos habíamos dado cuenta tal vez en los evangelios, y es que Pedro y obviamente todos los judíos tenían la mentalidad o la idea de que los samaritanos habían sido completamente rechazados por Dios. A ellos se les había dado una carta de divorcio y ya no eran llamados hijos de Dios, y es por eso que no podían subir a Jerusalén. Sin embargo, después de ver a un Pedro que hacía acepción de personas y decía que él era judío y que todo esto era exclusivo para judíos, resulta que él va y ve a los samaritanos que también están recibiendo al Espíritu Santo. Esta es otra llave. Y otra llave más, y la más especial que para mí me da mucho gusto o me llena de mucha emoción, es lo que ocurre en Hechos 10, cuando mi Señor en una visión le muestra un manto de 4 puntas lleno de animales, de vertebrados y etcétera, y le dice, Pedro, mata y come. Y entonces dice, ¿qué está pasando? Yo no voy a comer algo que esté inmundo.
mundo. Mi Señor le estaba revelando que el evangelio no solamente es para judíos y los samaritanos, sino también para los gentiles, llevándolo a la casa de Pedro, viendo que en la casa de Pedro, de este romano, todos oraban. Esto es bien interesante porque inclusive me gusta más ver a Pedro sabiendo que él está abriendo puertas. Escúchame bien, él está abriendo puertas de evangelio, del reino de los cielos, de todo lo que mi Señor habló en sus parábolas. Él está abriendo esa puerta para todos los gentiles, los samaritanos y para los judíos. Esto es bien súper interesante e inclusive es más importante que un papado. Entonces, de hecho, para otra evidencia más que ahorita voy a hablar, pero esto quiero que sí te lo quedes muy, muy en cuenta. Lo que está haciendo Pedro es usar las llaves que no solamente se le dieron a él, sino también a otros discípulos, porque los discípulos fueron a hablar el evangelio a toda criatura y fueron abriendo puertas, y esas llaves las tiene la iglesia, porque vamos abriendo puertas para que todo aquel que necesita del Señor venga. Abrimos esa puerta, la puerta es el evangelio, la puerta es la ley de Dios, esas pautas que el Mesías tenía que cumplir para nosotros salvarnos. Ahora, Gálatas 2, 11, 16, obviamente todos sabemos este escenario, y es que Pablo reprende a Pedro. Miren, otra característica que tenía Pedro respecto a lo que les estoy comentando, de lo cual se me hace muy interesante que él vaya a los samaritanos y vaya a los romanos, es porque también vemos a un Pedro que hacía acepción de personas. Esta es la evidencia más grande. En Gálatas 2, 11, 16 nos vamos a encontrar que Pedro, cuando venían los de la circuncisión, se alejaba para no estar sentado o no cruzarse con los gentiles, que los de la circuncisión, o sea, los judíos, vieran a Pedro juntándose con los gentiles. Entonces, cuando vemos esta característica es porque también a Pedro le importaba mucho lo que las personas dijeran respecto a su persona. De hecho, por eso también se me hace curioso que niega al Señor Jesucristo, porque a pesar de seguirlo en toda la procesión de su calvario, él, cuando le decían, tú andabas con él, el que decía, no, a mí no me junten con él, yo no soy su discípulo, yo no andaba con él. Entonces estamos viendo a un Pedro que le importaba mucho lo que dijeran de él. ¿Cuántos de nosotros seremos así? Yo me pregunto, ¿no? Un día de repente llegan y nos dicen, tú eres esto, tú eres lo otro, y negamos y decimos, no es cierto, a mí no me junten con él o no me junten con el otro, ¿no? Entonces Pedro estamos viendo que en 2 ocasiones ya lo hizo, niega al Mesías y después niega a sus propios hermanos gentiles. Entonces vemos estas actitudes de Pedro, y es por eso que Pablo revienta y dice, óyeme, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto de la acepción de personas, a pesar de que Pedro ya sabía esto. Entonces, miren, a pesar de que vengan con todas las evidencias posibles de la escritura retorcidas para poner a Pedro en alguna situación de que él es el papa o que es el supremo pastor de la iglesia, no existe y no hay evidencia alguna de que Pedro sea el papa, o sea, el supremo pastor de la iglesia, o haya sido encargado de tener esta postura, y por lo tanto no hay una secuencia de papas. Esto lamentablemente te tengo que decir que viene de los griegos, viene de los romanos. Esta es una tradición griega y romana, que inclusive en el evangelio de Apocalipsis, porque sí, Apocalipsis es un evangelio, en la revelación de Jesucristo, Yeshua, dándoselo a su ángel, él habló acerca de los, te voy a dar el nombre, ya se me fue ahorita el nombre, pero que dice que son sus actos son abominables para el Nicolaitas, ya se me acordé, los Nicolaitas, y necesitaría de tarea que investigues quiénes eran los Nicolaitas y cuáles eran sus prácticas o sus procesos que ellos tenían. Los Nicolaitas se establecían en jerarquías, eso es abominable para el Señor. Abominable. ¿Sabes qué es algo abominable? Algo abominable es algo que te provoca repulsión, inclusive asco, que quieres vomitarlo. Eso es algo abominable, que no toleras verlo. Mi Señor está diciendo que los actos de los Nicolaitas, los cuales se ponían en jerarquías, Él los considera abominables. Dime, poner a un papa en una iglesia y después poner cardenales, sacerdotes, pastores, obispos, laicos, ¿no es hacer una jerarquía? Por supuesto que sí. Mi Señor
no tolera las jerarquías, las considera abominables. Y para eso te tengo un escenario. Cuando los hijos del trueno, junto con su madre, le pidieron a Jesucristo sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les dijo, no, no es posible. E inclusive otro escenario, cuando algunos de los discípulos le preguntaron después de que fíjense, esto está en Mateo 17 o 18, algo así, los discípulos le preguntan a Jesucristo, Jesús, ¿quién es el mayor de todos nosotros? Y Jesús ya le había dicho a Pedro que él recibiría las llaves del reino de los cielos. A pesar de eso, Jesús, ¿qué responde? Jesús les responde, toma un niño y les dice, él es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que quiera pervertir a uno de mis niños, más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y se arrojase a lo profundo del mar. Mi Señor jamás dijo, no, le acabo de decir a Pedro que él es la roca y que él es el supremo pastor y le acabo de dar las llaves del reino de los cielos, sométanse a Pedro. Jamás dijo eso. Los discípulos le preguntan quién es el mayor de todos y él les dice, un niño. No Pedro, no Juan, no nadie más. Él toma un niño y dice, él es el mayor. Si quieren entrar al reino de los cielos, háganse como niños. Entonces, no hay jerarquías en la iglesia de Cristo. No hay papas, no hay cardenales, no hay obispos, bueno, es la traducción de pastores. Pero el pastorado, la profecía, los maestros, etcétera, es parte de un organismo donde todos somos iguales y nadie es mayor a todos. Yo espero que esto haya quedado muy, muy, muy claro, porque las jerarquías, mi Señor las desprecia y las abomina. Y lamentablemente esta posición del papado es lo que ha hecho y es su principal columna vertebral, tener jerarquías, y eso, mi Señor, lo abomina. Vamos a ver algunos comentarios ya para cerrar el live. Les agradezco mucho que hayan estado por aquí viéndolo. A ver, vamos a ver qué andan diciendo. Dice por aquí, voy a irme a unos cuantos, no voy a verlos todos porque obviamente ya recorrió. Dice, qué mala enseñanza, negar lo que aparece en la Biblia. Ok, Peter, ya te expliqué, ya lo expliqué, entonces si tú no quieres entender, buena vida, síguele besando la sotana a tu papá. Dice, claro, eso es lo que todo hombre debe hacer en su vida, buscar el reino de los cielos. Amén. Dice, es un anatema. Está bien, no me importa lo que tú digas, más me importa lo que dice Jesucristo de mí. Y mi Señor Jesucristo ha dicho que soy sal de la tierra, luz del mundo, discípula, amiga, hermana inclusive. Entonces, tus palabras son vanas para mí. Es para todos, en conclusión, quien acepta a Cristo en sus corazones. Y somos nosotros que tenemos esas llaves. Amén. Dice Marita, amén. Dice Tania Supergol, obvio que no aparece. ¿Qué no aparece? El papado, sí, por supuesto, no aparece. El papado es algo que viene de Roma, completamente de las jerarquías de los Césares, ¿vale? Jesús instituyó a Pedro como el primer papa. No, Francisco Espinosa, claro que no. No hay evidencia bíblica. El primer papa, no, eso no existe. Eso es una mentira que te han proporcionado, ¿va? Durante mucho tiempo. Dice Osvaldo, Lino, Cleto, Clemente, los siguientes 3 papas. No, pues suerte. Las papas fritas no están porque son piratas falsos. El 60% de los papas eran no, o sea, este tema se puede extender muchísimo más con todo el testimonio de los papas, como han sido. Hubieron unos muy, muy fuertes. De hecho, híjole, bueno, no voy a hablar de esas cochinadas que hacían, la verdad. Dice Sobeida Flores, gracias a ti por estar aquí, muchas gracias, regálame así corazoncitos para que más gente lo vea. También este video va a estar subido en YouTube, así que si lo quieren repetir y ver la presentación y tomar las citas bíblicas y estudiarlo sin problema, en mi canal de YouTube, en Tania Supergol, también así me encuentran, ahí va a estar toda la presentación, ¿vale? Dice, aunque es fácil rebatirlo a Santiago Alarcón porque ya lo hicieron varios, es necesario que se explique cómo lo haces tú porque muchos de un dogma por orgullo quedan engañados. Es cierto. Mira, yo no quería mencionar su nombre, sin embargo, obviamente, pues sí, la voz, ¿no? Yo no lo había visto, fíjate que yo lo dejé de ver hace mucho tiempo. A mí me gustaba su contenido cuando debatía con ateos. Después de eso, cuando vi algo acerca de la Eucaristía, dije, no, ya.
O sea, ya en ese momento yo así como que cierro y ya, bye. Pero me hicieron una reacción, un católico me hizo una reacción hace como un mes de unos videos de aquí de TikTok, un video de TikTok. Y por ir a ver ese video que me pasaron, me empezaron a aparecer videos católicos. Y en una de esas me apareció el short de este muchacho. Y se me hizo muy interesante lo que estaba diciendo. Obviamente súper falso, pero dije, creo que hay que aclararlo, ¿no? Y yo la verdad es que espero haberles dado herramientas para ustedes para que defiendan esta parte y para que muchos católicos abran los ojos y se den cuenta de que les están vendiendo filosofías vanas, huecas sutilezas, ¿sabes? Dice, ¿cómo no hay jerarquía y los obispos en la iglesia y los diáconos, los ancianos? Lo que pasa es que una jerarquía como tal no es, o sea, todos somos un organismo. De hecho, el Señor mismo dice que somos un cuerpo. Entonces, en el cuerpo ni la mano derecha es mayor que la izquierda, ni la izquierda es mayor que la derecha, ni el pie es mayor que el brazo, ni la pierna es mayor que, no sé, el torso. Todos armamos un solo cuerpo del Mesías, pero no es como de que, ay, si yo estoy, por ejemplo, en el protestantismo, ¿no? En alguna iglesia evangélica, ay, pues lo que diga el pastor y así como dice el pastor es. No, señores, tenemos una libertad, el Señor nos ha dado libertad y nos ha ofrecido la ayuda del Espíritu Santo para comprender su escritura, para comprender su palabra. Lamentablemente, como tenemos mucho, estamos muy viciados a que lo que diga el pastor, ¿no? Lo que diga el profeta, a veces suceden cosas muy terribles por esa misma ideología de decir, es que el pastor dice que así es así y pues ni modo y yo me tengo que someter. No, tú te tienes que someter a tu cabeza que es Jesucristo, a lo que dice su palabra, y la palabra es Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Eso es a lo que uno se debe de someter. Tenemos que respetarlos, claro, a los ancianos los respetamos y los amamos, a los diáconos los respetamos y los amamos, siempre y cuando ellos hagan el bien, porque justamente eso también es lo malo que tiene esta iglesia. Como el padrecito, ¿no? Es el padrecito, pues nadie hable mal. De hecho, fíjense que tengo por ahí en TikTok, si no es como de año y medio, yo no le respondo, sino que, ¿cómo se dice? Reacciono a un cura que justamente está diciendo lo que les voy a decir. Muchos curas, muchas personas, muchos laicos, muchas personas de la Iglesia Católica se guardan secretos. Ay, del que el cura anda robando o anda pidiendo de más o anda cobrando derechos de piso y él se está llevando una tajada del fotógrafo o está haciendo eso. Guardo silencio para no hacer ver mal a mi iglesia. Y eso también pasa a veces en el protestantismo. Ay, no, para no hacer ver mal a mi iglesia, yo no hablo, yo no digo nada, yo oculto. No, señores, eso no nos llamó el Señor Jesucristo, ¿eh? A eso no nos llamó Yeshua, Jesucristo, nos llamó a hablar la verdad, a ser justos, a andar en justicia. Entonces nosotros no podemos andar ahí solapando situaciones malas. Y muchas veces pasa eso. Y les digo que en ese video el cura decía eso, estaba dando como un sermón y andaba diciendo, no, yo le agradezco a todos los hermanos y a las monjas que guardan silencio de los pecados de la iglesia, porque con eso pues seguimos limpiando la iglesia. No, así no limpias a la iglesia. No limpias a la iglesia metiendo todo o metiendo toda la basura abajo de la alfombra. No, así no se limpia la iglesia. La iglesia se limpia cuando confiesas los pecados y los corriges. Así como le hacía la iglesia primitiva, porque así le llaman, ¿no? La iglesia primitiva. Óyeme, ¿por qué Ananías y Zafira cuando vendieron una propiedad en otro precio, al momento y en la cara, órale, hiciste esto? Y a ese hombre que tiene a la esposa de no sé quién, también, órale, va para afuera. Si no se arrepiente y si no la deja, órale, va para afuera. O sea, los pecados de la iglesia no se encubren, se tienen que confesar y se tienen que corregir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente, por andar pensando en jerarquías o que, ay, no hay que decir que el pastor se está llevando de más de las ofrendas. No hay que decir que el cura está haciendo business con el fotógrafo y con el señor del tianguis. No hay que decir que anda de abusivo o haciendo cosas. No, señores, tenemos que hablar la verdad y la justicia de Dios, ¿va? Dice Osvaldo Martínez, qué mala enseñanza, sin mentira. Está bien, está bien. Me encanta su odio. ¿Por qué odio? No es odio. Hablar la verdad no es odio. Es que está llena de telaraña su mentalidad, así pensando que cuando uno habla la verdad es odio. Y pues entiendo porque a Jesucristo mismo los fariseos lo acusaban de eso. Y está bien, entiendo eso. La iglesia de Dios permanece. Bendiciones, gracias. Bendiciones igualmente. Dice, la iglesia católica apareció 350 años después de la muerte y resurrección de Jesús y de Pedro. Ciertamente,
Si los papas son sacerdotes de Adonai, ¿por qué se visten como su dios Dagón? Ah, buen punto, Cipri. Buen punto, Cipri. Fíjate que tengo igual unos videos acerca de justamente de Dagón y la próxima semana voy a hablar acerca de la antigüedad de la iglesia, si sí es importante, y vamos a hablar de algunos procesos, por ejemplo, como la camándula. No sé si saben el origen de la camándula. En YouTube, bueno, lo voy a hacer aquí en live en TikTok, pero también lo van a ver en mi canal de YouTube, acerca de la camándula. ¿Qué es la camándula? Para los que no saben, que están en el protestantismo, es el rosario, el collar de pelotitas, que tiene un origen del hinduismo y del budismo, y nos vamos a ir hasta Babilonia. Entonces ahí los espero en YouTube, o los espero aquí en TikTok, o para que vayan a verlo, ¿va? Dice, ¿tienes estas enseñanzas en documento para consultarlo después? Claro, Toto, mira, lo vas a poder ver en YouTube, pero también nos podemos comunicar y sin problema, ahí puedes ver las citas bíblicas, e inclusive para el cuadro de las edades de los discípulos. Ahorita ustedes ya lo están viendo en pantalla, eso todo lo hice yo, son investigaciones que yo he hecho, porque pues sí, a mí me resulta muy, muy extraño luego a veces lo que dicen acerca del papado, ¿no? Dice... acomodas a la iglesia a tu gusto y antojo, eso no lo dejó el Señor, donde está Cristo Jesús. Ok, muy bien, Luis. No le estoy acomodando a mi antojo, es que mi Señor dijo que todos éramos iguales. Mi Señor nunca puso jerarquías, nunca puso a nadie por encima de nadie. No, o sea, no, eso no pasa. ¿Va? Lo peor es que les están robando la salvación con tanto engaño. Marita, si te refieres a la iglesia católica, sí, porque lamentablemente ni siquiera te hablan verdaderamente del evangelio. Te hablan, por ejemplo, que te vas a ir a un purgatorio y que necesitas misas gregorianas o con un escapulario y muchas de esas cosas que francamente no son así. De verdad, a mí me han escrito muchas personas por chat en TikTok, justamente preguntándome este tipo de cosas. Algunas son dolorosas y es muy lamentable, pero es muy lamentable, ¿va? Dice Robbie de León, gracias señorita Tania, muy bien explicado, muchos no entenderán porque conviene seguir paganos e idolatría. Pues es que, ¿sabes qué? Más que seguir su idolatría, yo creo que su vida cómoda. El catolicismo ofrece una vida muy cómoda, ¿sabes? Una vida de, puedo robar ahorita, puedo mentirle a mi mamá, puedo mentirle a quien yo quiera, es más, puedo adulterar, puedo engañar a mi esposa, pero el domingo yo voy y me confieso con el cura que no va a decir nada porque él va a guardar el secreto de confesión, puedo comulgar y ya. Soy limpio de mis pecados, según ellos, ¿va? Y ya, rezo unos rosarios, lo que me diga el curita, y puedo seguir con mi vida. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Escritura, eso no enseña Jesucristo, ¿va? Eso también, yo ya lo he hablado en otros lives, no sé si lo tengo en YouTube, pero yo lo he hablado acerca del secreto de confesión y tengo muchos TikToks acerca del secreto de confesión. Por eso les digo, la religión católica a veces es muy cómoda por ese tipo de situaciones. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, puedo fallarle, puedo engañar a mi novia, puedo estar viendo pornografía, puedo hacer muchas cosas, pero el domingo voy, me confieso con el cura como no va a decir nada, va a ser ahora sí que el tapete donde metemos toda la basura, el alcahuete, ¿no? Así decimos aquí en México, el alcahuete va a alcahuetear todo lo que yo hago y pues ya bien fácil, el domingo voy, me confieso y pues ya, listo. O en mi lecho de muerte me van a hacer los santos óleos, el cura va a venir, me va a confesar y pues a punto y aparte. Y de eso tengo testimonios, de hecho creo que en TikTok tengo fijado un video acerca del secreto de confesión, que justamente es cómo se mueve el secreto de confesión. Es un cura casi ya moribundo, al cual él dice, no, pues el secreto de confesión yo ya me confesé y no tengo que pagar por nada, ¿no? Y eso es algo muy feo. Entonces, justamente yo creo que no quieren dejar esa comodidad, ¿sabes? Y ustedes saben que en la parte del protestantismo, pues sí, tienes que vivir una vida más decorosa, nos enseñan a vivir una vida de orden, de mandamientos, de obediencia a Dios, etcétera. Y obviamente te dicen, no puedes hacer esto. Por lo menos en mi iglesia a mí me enseñaban que yo tenía que ir a arreglar la situación con alguien que yo haya ofendido. Y eso obviamente muchas veces en el catolicismo no. Voy a decir muchas veces, porque yo sí he escuchado a curas que sí le dicen a su congregación que sí vayan y arreglen las situaciones. Por eso les digo, no todos, pero sí hay algunas congregaciones católicas que en definitiva no hacen eso, ¿va? Y aparte, pues es una iglesia que te permite tener fiestas patronales, baile, tomadera, ¿no? Te da mucho el despapalle, la fiesta, hasta el cura anda ahí metido, puedes ir y hacer la misa de los 15 años o de la boda y 4 horas después estarte cayendo de borracho y golpeando a tu mujer ahí en la luna de miel. Entonces, es una religión muy, muy cómoda, ¿saben? Y que no está bien, ¿va? Dice Pablo César, esta mujer no para de hablar herejía. Oh, muy bien, está bien, eso es lo que tú piensas. El Papa sí está en la Biblia, en el primado de Pedro, no Miguel López. Aquí lo acabamos de destruir, como dicen otros. Aquí lo acabo de destruir.
No, no es cierto. No, pero te invito, Miguel, a que vayas a verlo a YouTube completo para que tú te des cuenta por ti mismo de que realmente el primado de Pedro no existe, ¿va? Dice, Pedro juzgaba con la verdad. Amén, así es. Lee Mateo 23, 13 al 15 para evitar que tengas... ¿Qué? ¿Para evitar que yo tenga demonio? ¿O le estás diciendo a alguien más? Mateo 23, 13, 15. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque me están acusando de que tengo demonio. Mira, el Boxman te dice que no. ¡Ay, no! ¡Qué fuertes! Que era el 3, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Quiénes cerrarán el reino de los cielos? ¿Quiénes dirán, si no tienes a María no vas a entrar al reino de los cielos, si no tienes Eucaristía no vas a entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes son los que cierran el reino de los cielos? Ustedes, señores, a ver, los que están aquí en vivo, ¿quiénes cierran el reino de los cielos? ¿Quiénes te dicen, si no estás en la verdadera iglesia que fundó Jesucristo en Pedro, si no estás en la que tiene 2000 años de antigüedad, no vas a entrar al reino de los cielos, te vas a ir al infierno, te vas a quedar en el purgatorio? ¿Quiénes son los que cierran el reino de los cielos? O sea, por favor, ¿va? Dice, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, porque ni entran ustedes diciendo que se van a ir al purgatorio, ni dejáis entrar a los que están entrando, como por ejemplo el protestante, la persona evangélica, la personita que sí va y agarra este librito y se lo pone a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ay, ¿quiénes andan pidiendo limosnas y quiénes andan cobrándole a la gente? Hasta por una veladora ahí en la Basílica de Guadalupe. ¿Quiénes son? Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y justamente, o sea, ustedes nada más pónganse a pensar, yo no he dicho nada, pónganse a pensar en lo que les acabo de decir. ¿Quiénes cierran el reino de los cielos? Yo vengo a decirles, el Papa no está en la Escritura, busquen a la cabeza que es Jesucristo. Yo les estoy hablando del Evangelio, yo les estoy diciendo, acérquense al maestro de maestros, al pastor de pastores. Pero ¿quiénes te dicen, no, porque sin el Papa tú no puedes, no, porque sin María, no, porque sin el escapulario, no, porque tenemos reliquias, no, porque tenemos 2000 años, tú no estás en la verdadera iglesia, tú estás en una secta? ¿Quiénes son los que vienen así a decirnos, a cerrar el reino de los cielos? Ellos ni siquiera pueden decir que tienen las llaves del reino de los cielos, porque son ellos. Miren todo lo que me escriben, nada más ven todo lo que me escriben. Cierran el reino de los cielos. Y yo no vine a cerrarles el reino de los cielos, yo vine a decirles una verdad que está en la Escritura, y que no, si no la quieren entender, pues no la entiendan. Síganle ahí besándole la sotana a sus curas y a sus sacerdotes, que les van a ver el día del juicio, a ver si ellos van a saltar por ustedes. Ni ellos van a poder saltar, ¿va? Dice, ¿por qué se enojan? El que se enoja pierde. Sí, George Haynes, así es, ¿va? Dice, el reino de los cielos lo cierran quienes dividen al mundo, respetará la respuesta. Solo Jesús, amén. Está refutado el papado, pero por supuesto. En el protestantismo te enseñan a vivir como gatos, dice, escondiendo el pecado. ¿Cuál es la iglesia que tiene el secreto de confesión? Luis LMC. ¿Quién es? ¿Quién es la iglesia que te dice, tú puedes venir el domingo, te escucha el sacerdote y ya, y nadie más se va a enterar si mentiste, robaste, fornicaste, adulteraste, hiciste lo peor del mundo? Nadie más. Es más, yo tengo... Vean un podcast que es del Gursgil, por ahí está Gursgil, es más, vamos a buscarlo, porque son doctrinas bien horrorosas, o sea, el protestantismo así como que ande predicando secreto de confesión, no. Y un sacerdote, miren, de hecho hay 2 que yo ya he visto, hay 2 videos que yo ya he visto, es este. Ay, miren, me abrió en Facebook. Pero bueno, es este. Este cura que ustedes están viendo aquí, fíjense que dice que él puede confesar a una persona que inclusive puede estar viajando, puede llegar ahí, confesarlo y ya darle... ¿Cómo le dicen eso del perdón o algo así? Y que inclusive él escuchó la confesión de un hombre que no dejaba de abusar de sus hijos. Yo digo, ¿cómo pueden ser tan patanes, tan pocos hombres, de no pararse como sacerdotes e irlo a entregar a estas personas a la policía? O sea, este hombre lleva en su conciencia el pecado de un varón que sigue abusando de sus hijos.
Y él lo dice así textualmente en la entrevista, de verdad búsquenla. Déjenme ver si, no sé cómo se llama, creo que es de Jalisco este sacerdote. Entonces, la Iglesia Católica es la que hace ese tipo de cosas, ¿va? De que yo... Ok, esta es otra entrevista. Vamos a buscar el ¿cómo se llamará ese? Entrevista sacerdote. Ay, mire, este es el video. Si tú mataste a alguien, Mira. yo no puedo ir a decirle, ¿saben qué? Las cosas son así y es esto. No. Si yo lo digo, automáticamente quedo fuera. O sea, yo mismo me excluyo porque yo hago esa promesa. Lo que un psicólogo podría en 1 o 2 sesiones descubrir con algo, a ti en 2 minutos te lo van a soltar. ¿Sabes qué? Traigo esto y esto y esto y esto. Todos al final obedecen a lo que se dice o a lo que el Papa ve como mejor para la iglesia. Todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa están para servir a la comunidad, al pueblo. Somos parte del pueblo, venimos del pueblo. Porque antes de esto yo tenía una novia, trabajaba en una carpintería, estudiaba karate, tenía clases de charrería con mi familia. Este es el resumen de más o menos porque dice más adelante. De hecho, la parte donde habla de los niños, del secreto de confesión, está bien interesante. Creo que es por no, acá. Sí, con todo, no, es mi punto de vista y la gente de... Véanla completa. De tu vida, sí, literalmente. Entonces, llevan al niño a bautizar porque pues, lo ponen en las Bueno, manos verla, la entrevista completa son 2 horas de entrevista y justo en una parte de la entrevista él menciona eso, ¿no? Que él puede confesar a todos y que él puede, no puede entregarlos a la cárcel, no puede nada porque el secreto de confesión es un acta que ellos firman de no estar diciendo nada. El video se llama Gano dinero de la iglesia y cosas que me dicen en secreto de confesión. Déjame ver si puedo. Padre Heriberto en G se llama el canal. Se llama G. A ver si no sé si se está alcanzando a ver. Si no lo voy a mover tantito la pantalla para que. Ay, no, ahí no se va a poder ver. Pero no sé si lo pueden ver. Y les digo que él justamente en ese momento dice. Pues le pregunta al Gus, oye, ¿cuál es la confesión? ¿Cuál es la confesión más fuerte que te han llevado? Y él dice, un padre que no dejaba de abusar de sus hijos, ¿no? Obviamente ustedes saben de a lo que se refiere. No inventes, ¿y qué hiciste? No, pues no puedo hacer nada por el secreto de confesión. Entonces, ¿se dan cuenta de la iglesia en la que están metidos? O sea, nunca en la escritura, y de hecho, yo creo que también vamos a tener que hacer un video acerca de eso, del secreto de confesión, porque el secreto de confesión no es bíblico, ¿eh? El secreto de confesión no es bíblico, señores católicos, no es bíblico. Tienes que ir a remediar la situación. Dice aquí... Y tus pastores homox en Brasil y USA que se casan entre ellos y casan a personas del mismo. Luis, por favor. Fíjense a Luis. Luis dice, yo estoy hablando de esto, ya lo aceptó, obviamente. Pero viene y dice, pero en tu iglesia más, hay pastores que hacen esto, que hacen lo otro. Mira, Luis, yo no vine aquí a defender ni al protestantismo ni a ninguna iglesia, yo vengo aquí a hablar de la justicia de Dios. Y la presentación que tuviste fue acerca de la escritura, de la palabra de Dios. Eso fue lo que vine a decir. Yo no estoy defendiendo a nadie. Lo que yo estoy diciendo es que esto está mal. Si a ti no te gusta que te digan los pecados de tu iglesia con la pena, aguántatelos, sé hombre, sé varón y afróntalos y di sí, mi iglesia se equivoca y no vengas con esas patrañeces de decir, pero también el protestantismo, porque entonces vamos a estar, bueno, pues como en el protestantismo también pasa, pues que pasa en todos lados y entonces que haya más gente sufriendo, ¿verdad que no? No, ese no es el punto no es venir y decir, ay, es que en tu iglesia también hay IA, también en tu iglesia hay homosexual esto, y también en tu... No se trata de eso, se trata de hacer una limpieza de conciencia y de hablar de la justicia de Dios. No se trata de venir y defender y decir, yo estoy en la católica, es mala, pero también ustedes son malos. No, Luis, ¿ves tu mentalidad? No, señores, de eso no se trata esto. Se trata de sacar la justicia de Dios por delante. Yo no vine a defender a ninguna iglesia, y obviamente estamos hablando de eso porque tú viniste a decir
que el protestante es el que anda encubriendo los pecados. No, señores, el protestantismo no tiene una doctrina del secreto de confesión. Sí tiene una mala práctica, obviamente, claro que sí, va a tener la práctica de irse a arrodillar y pedir perdón y ya con eso ya creen que ya son limpios y salvos y puros, y no, hay que ir a confrontar a la persona a la que ofendiste, hay que ir a pedir perdón. El perdón también debe de ser, si robaste, regresar lo robado o pagarlo. Eso es el perdón, eso es el arrepentimiento verdadero. Sin embargo, tu iglesia sí tiene una doctrina de que tú puedes hacer lo que tú quieras, pecar lo que tú quieras, y los domingos o cualquier día de la semana puedes irte y confesar con el curita, y el curita va a ser un alcahuete que te va a guardar el secreto de confesión. Esa doctrina es una doctrina satánica, así te lo digo, ¿va? Entonces, para que no vengan aquí a decir, ay, es que en sus iglesias también hay, pues entonces como en todo el mundo hay, pues que nadie diga nada, ¿verdad? Hagamos todos un circo. No, señores, por favor, ¿va? Dice... sí. Amén, 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 amén. Dice, tú vienes a calumniar a la Iglesia Cristiana Católica de mi Señor Jesucristo. Si fueran del Señor Jesucristo, las obras del Señor Jesucristo harían, pero no las hacen, no practican con el ejemplo, discúlpame, pero no. Mi Señor, miren, mi Señor en su doctrina dejó profetas y mandamientos. Quisiera que alguno de ustedes me dijera dónde está la camándula, los escapularios, el purgatorio, la veneración de momias, ¿no? De todos estos, ¿cómo se llama? Sus reliquias. ¿Cuándo mi Señor hizo algo así? ¿Cuándo? A ver, díganme. ¿Esas fueron doctrinas del Señor Jesucristo? ¡No! Y van a venir a decir, ay, lo que ya acabamos de terminar aquí, ¿no? Que es el papado. Este temita que nos rifamos ahorita, ¿no? Van a venir a decir, ay, es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es quien custodia la verdad de la doctrina, no la que hace la doctrina, ¿no? No la que va inventando dogmas y doctrinas. No, señores, custodian la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? ¿Cuál es la verdad de la doctrina? Profetas y mandamientos, lo que predicó el Señor Jesucristo y lo que se dedicaron a predicar Pedro, Pablo, Juan, todos, etcétera, ¿va? Muy bien, señores, muy bien. Ya me descargué un rato. Amén, evangelista Paolo, así es, que vuelvan las ovejas perdidas, que sepan que la justicia de Dios va por delante de cualquier hombre, como este hombre que está aquí, por delante. Estos no son líderes, estos no son cabezas de nada. La única cabeza es Jesucristo, ¿va? Veneración de disque santos, un montón que tienen. Fíjate, Gabriel, que también ese es otro tema, ¿eh? Mi Señor jamás estableció una veneración de santos, ni beatificación, ni canonización, ni nada de eso. O sea, podemos hablar de muchísimas cosas así. Pero pues obviamente el católico lo que va a hacer es defender a ojos ciegos. O sea, va a defender porque ellos tienen esta idea de que es como estar en un equipo de fútbol. Y así mi equipo vaya perdiendo como el Cruz Azul cada campeonato. Yo tengo que estar con ellos porque tengo la playera bien puesta del catolicismo y yo no me la quito, ¿no? No, señores, no, la justicia de Dios por delante. Y si no hay justicia de Dios en esa iglesia, salte. Y si no hay justicia de Dios en alguna iglesia protestante, salte y busca la justicia de Dios, la justicia verdadera de Dios. Eso es lo que tienen que buscar, ¿va? Yo aquí no estoy para defender a ninguna iglesia ni ningún movimiento y ni vengan a preguntarme de qué movimiento eres, de qué denominación, porque no soy de ninguna. Yo estoy a favor de Jesucristo y su justicia. ¡Punto! Vamos a leer un último comentario. Gabriel, la sana doctrina es profetas y mandamientos. Mi Señor lo dijo. La doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre, Dios mismo. ¿Y la doctrina de Dios? ¿Cuál fue? Proverbios 3:20 creo que es. A ver, ahí les va, ¿eh? Proverbios 3:20 creo que es. Proverbios 3:20. A ver, déjenme acordarme porque justo ayer estaba 4:2. ¿Ven? Estoy pensando en otra cosa, miren. Proverbios 4:2. Proverbios 4:2 y ya. Reina Valera, para que no les guste a los católicos. De ser. No, católicos son bienvenidos aquí, pero luego a veces hay unos que son bien groseritos. Dice, porque os doy buena enseñanza, o sea, doctrina. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de padre delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esa es la doctrina de mi Señor, su ley, sus mandamientos. Es una maravilla la escritura, ¿va? Dice, jajaja, siempre se avergüenzan de decir la secta protestante a la que pertenecen. ¿Quién se avergüenza? ¿Quién se avergüenza? Danix M. Catholic. ¿Quién se avergüenza? Nadie se ha avergonzado. Yo no estoy en una secta protestante ni ninguna denominación protestante. Te estoy diciendo la verdad. Pero luego su mentalidad así de, oh, miren, ¿cómo se avergüenzan? Eso es pura vergüenza. No estoy en ninguna y te estoy diciendo la verdad. No estoy en ninguna. No es vergüenza. Si estuviera en una, te la digo, sin problema. Pero ustedes piensan que el león son todos de su condición. Como a ustedes les dan vergüenza sus muñecos polveados con ojos chuecos que tienen ahí en sus catedrales. Les decimos, ¿son idólatras? No, no soy idólatra. Eso es un muñeco nada más. Te avergüenza tu idolatría, ¿verdad? Yo no ando diciendo eso, pero bueno. Dice Alex, hola mi hermana, bendiciones, me gusta mucho tu sabiduría y estoy contigo, una oveja más del rebaño. Vientos, Alex, chócalas. ¡Chócalas! Y no es mi sabiduría, amigo, no es mi sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. Si tú has encontrado una herramienta, algo bonito en este live o algo que haya dicho y te ha ayudado o ha fortalecido algo de ti, dale gracias a Dios. Eso es lo principal. Dios mismo, ¿va? Porque todo lo que tenemos proviene de Él y es para Él. Nada es de nosotros. Los santos somos todos los que tenemos al Espíritu Santo y ni siquiera santos, somos santificados. Y mira la Evita, chócala. Muy bien, Evita. Dice, ahora andan diciendo que son la verdadera iglesia porque se adjudican la Biblia. Ah, sí, Robert. Fíjense, ahí les va. Tengo otra presentación que se llama esto. Tiene algo que ver la antigüedad para Dios y la estoy preparando porque les digo que es el tema de la siguiente semana. Y justamente pongo los argumentos, algunos argumentos que yo me he encontrado en mi canal de TikTok que dice, existen 100,000 sectas protestantes. La iglesia católica es la única fundada por Jesucristo. Venimos de Pedro, Mateo 16:18. Tenemos 2,000 años de antigüedad. Tenemos calacas de santos en nuestras catedrales. Ahí me falta ponerle nuestras catedrales. Hicimos la Biblia. Dime el nombre de un pastor de hace 500 años. Son frases que yo creo que más de uno aquí nos hemos encontrado en nuestros canales de TikTok. Se los aseguro. Yo me he encontrado estos y estos los resumí. Y sí, justamente, no tiene mucho, un amigo católico vino y me dijo, nosotros somos la verdadera iglesia porque hicimos la Biblia. Y yo así de, no fue en TikTok, ya me acordé, fue en Facebook. Y yo dije, no puede ser, ¿por qué dicen eso? No. Yo dije, no. Es que, ¿sabes qué? Lo malo es que nada más repiten lo que escuchan. O sea, si lo escucharon con algún sacerdote, con algún apologista o en algún video de los que les acabo de presentar, van y lo repiten, les suena, ay, sí, nosotros hicimos la Biblia, fue Damaso quien dijo que era palabra de Dios, pues nosotros somos los originales, no, oh, no, eso es la evidencia de que realmente lo que les enseñan nada más para tenerlos ahí dormidos en la catedral, porque obviamente sabemos que el 90% de todos los libros son escritos por hebreos. Algunos israelitas del Reino del Norte, algunos israelitas del Reino del Sur. El primer canon estaba desde antes. De hecho, uno de los primeros libros era el de Job. Posteriormente, uno de los cánones, obviamente, fue el Pentateuco, lo que le conocen como Pentateuco, que es la Torá de Moisés. Para eso tenemos al rey Josías en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y en Primera de Crónicas, creo que está, donde él encuentra los rollos de la Torá. Y encuentran otros libros, de hecho se cita el libro de Yacer también. Entonces ya habían cánones, ya se estaban haciendo algunos cánones. Y obviamente tendríamos que negar la Septuaginta, que obviamente fue hecha por los israelitas, fue hecha por los hebreos. Ah, no, pero que viene el católico y te dice, nosotros hicimos el canon. No hiciste nada. Lo que hicieron fue añadirle otros libros. O sea, le añadieron los evangelios tal vez, le añadieron algunas cartas, sí, pero añadieron, no es que la hicieran. El canon se hizo a partir de un canon que ya estaba hecho y es demasiado mezquino venir y decir, nosotros hicimos la Biblia. Ay, es muy
mezquino venir y decir que hicieron la Biblia y que eso les da evidencia de que son la verdadera iglesia de Cristo. No, por favor, eso no es cierto. Y tal vez sería bueno también hacer un video, pero justo les digo que el video que viene es esto de la antigüedad, porque agarro el argumento si la antigüedad es importante para ser parte de la verdadera iglesia, ¿no? Vienen y te dicen, como venimos de Pedro, somos la verdadera iglesia. Como tenemos más de 2000 años de antigüedad, venimos y somos la verdadera iglesia. Y en este video les voy a dar, así como aquí, acerca del papado, de que el papado no existe, no aparece en la Biblia, no está, no hay argumento para que exista el papa. Así también les voy a demostrar que la antigüedad no sirve de nada y unos que otros argumentos que a veces dan, ¿va? Entonces ya, ahora sí ya. Ya. Si es por antigüedad, no, Aldo. Si es por antigüedad, fíjate, me gusta tu comentario. Si es por antigüedad, los judíos son la verdadera iglesia. Fíjate, Aldo, que si es por antigüedad, Babilonia es la verdadera iglesia. Babilonia, amigos, o sea, los sumerios. Porque, híjole, es que yo podría hablarles mucho de esto, ¿sabes? No, ahí sí podríamos hacer un temazo acerca de este tema de los sumerios y de las dos mujeres del Apocalipsis, que ya lo di también en un video, se llama ¿Quién es la verdadera iglesia? Ahí por ahí está en YouTube, ahí lo van a poder encontrar también. Les hablo de las dos mujeres del Apocalipsis. Mello. De hecho, aquí tengo la presentación de la verdadera iglesia. Les voy a mostrar, miren. Hablamos de esto, de Babilonia. ¿Quién es Babilonia la Grande? Babilonia la Grande, cómo se desarrolla Babilonia. Y obviamente que Babilonia está en todo el mundo. Les muestro todo esto. Los menires, los obeliscos, la religión mundial. Hablamos un poquito del águila cefálica. Bifálica. También por la masonería. Es la ¿cómo se llama? Les expliqué un poquito del águila bicéfala. Estoy diciendo tonterías. Y les hablo, bueno, aquí es historia de la iglesia, historia de la iglesia, hasta que llegamos aquí. A las dos mujeres del Apocalipsis 12, 17 y 18. Y están bien padres las imágenes. Estas yo me las rifé, miren. Yo las hice. Esta es la mujer de Apocalipsis 17 y 18. Y esta es la mujer de Apocalipsis 12. Que el católico también viene y luego dice que es María, pero no. No, se pierden, fíjense, son 36 diapositivas. Y está, este video también pienso que está bueno. Pero ahí chéquenlo y les va a gustar, ¿va? ¿Cómo que te recuerdan a tu cuñada? ¿Por qué? ¿Porque me la paso riendo? No manches. Dice: antigüedad cristiana te habla con vergüenza, hablan de sectas y ellos tienen millones de sectas católicos apostólicos romanos. Dinos a qué secta perteneces. A ninguna. Antigüedad. Pues fíjense, al Señor Jesucristo le decían sectario, ¿no? Le decían que pertenecía a una secta. Pertenezco a la secta de Jesucristo. Vámonos, ¿eh? Gabriel, punto. Chócalas. La verdadera iglesia viene desde Moisés. Chócalas. Bien, eso, buena. Institución católica romana, política y económica, la gran mentira. Es que tiene mucho. Yo les invito a que vayan a ver este video. De verdad, está por acá en mi YouTube. Y van a ver que estoy hablando de cosas bien interesantes. Se hablan de cosas muy interesantes ahí para que estudien. Un predicador que... Este es otro video, pero miren, es este videito. Es la iglesia de Cristo. Porque vean, es este video. Entonces ahí ustedes si quieren pueden verlo y ya toman sus propias decisiones. Va, ya me voy. Ya me voy. Tengo que desayunar y ustedes tienen que ir a misa. No, ya pasó la primera misa de las 6 de la mañana, ¿no? Dice, para los católicos romanos la iglesia primitiva fue cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Chihuahuas.
¿Te imaginas a los apóstoles con una imagen de Moisés, otra de... No, imagínate, no, que los apóstoles, no sé, o que los apóstoles en alguna carta hubieran dicho, y acuérdense de sacar a sus muertitos del purgatorio. O sea, no hay ni una evidencia, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Y acuérdense de rezarle a San Esteban, porque ves que a Esteban ya lo habían apedreado, ya se había muerto. Entonces se pudo haber convertido en el primer mártir, ¿estás de acuerdo? Y haberle dicho en alguna carta, y señores de Roma, les encargo que por favor pidan por sus muertos que están en el purgatorio, porque hay un montón en el purgatorio, porque ustedes no conocían el evangelio, ¿no? Y acuérdense que ahí está San Esteban puede rezar por ustedes, ¿no? Entonces, ay no, o sea, es que de verdad son doctrinas que no tienen nada que ver, no existen, ¿va? Dice, van a misa y luego a beber, así es, y lo vemos muy evidente en los 15 años, las bodas, los bautizos, ¿no? Luego los bautizos nada más es para eso, para pura tomadera. A las 12 es la segunda misa. No, a las 12 y saliendo al tianguis, ¿no? Por unos tacos de cecina. Dice, nos vamos a la iglesia a escuchar el evangelio. Eso, Marita. Muchos empiezan a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana, 10 de la mañana. Vaya, pague para sacar a sus familiares del disque purgatorio. Oye, Gabriel, ¿qué crees? Que tengo un video. Hay un video del Museo del Purgatorio. Está bien chistoso. Perdón, es que me da risa porque hay una persona que dice que hay evidencia, ¿no? De que la mano quemada quemó un libro y quemó un trapo. Y estaría también reaccionar a ese video, a ese recorrido del Museo del Purgatorio. Está muy interesante. Y está muy interesante que solamente está ese museo y que todas las apariciones del purgatorio sean en Italia y en Roma. El caso es lo mismo, y que no hay evidencias del purgatorio en China, por ejemplo, no hay evidencias de purgatorio en Japón. Si realmente se quisieran sacar a todas las ánimas del purgatorio, pues debería de haber evidencia en todo el mundo, ¿no? De gente que está saliendo a decir, oigan, sáquenme del purgatorio, paguen una misa gregoriana para rescatarme. Pero no, justamente donde está el corazón de la iglesia romana, es el único lugar donde se las aparecían a las personas para decir, por favor, paga misas para que me saquen del purgatorio. Entonces, son cosas bien lógicas que sí podemos estar ahí viendo, ¿va? Muy bien, pues ya me voy. Sí, son bárbaros, Gabriel. Ya me voy. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad, muchas gracias. 1 hora y media nos aventamos. Este video va a estar en YouTube. Esta presentación obviamente también va a estar en YouTube acerca de qué es el Papa y si el Papa está en la Biblia. Obviamente que no. El papado no existe, no está y jamás existirá. No hay nadie por encima de mi Señor Jesucristo. El supremo pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Aunque no les guste y aunque les dé comezón, no me importa. No me importa que les duela saber que su papa no está en la escritura, ¿va? Bendiciones, Joel. Bendiciones, Luis Ángel. Bendiciones, Roberto, gracias. Bendiciones a todos, ¿verdad? Pásenla muy chido. Gocen este domingo. Cómense una nieve. Y ya me voy. Cuídense, ya me voy. Hoy sí estoy de buenas, ¿eh? Hoy sí estoy de buenas. Bye. Bye.